experimento, el día que lo explicaste, ¿viste? Yo lo hice en un plato y como que hay sal ahora nomás, no hay agua. Genial. O ¿A sea, todos es se como les que yo secó lo del tengo hecho. todo? ¿Se les secó a todos el plato? Porque miren, yo les voy a mostrar el mío. No se terminó de Sí, secar. hola, profe. A Buenas. mí se me sacó todo. Bueno, Ya no sé. Profe, Profe, de a uno, ¿sí? Sí, el Lautaro. mío, el mío. Dame un segundo, mira, Facundo. mira, profe. Yo Ah, acá bueno, tengo sangre falsa para usar genial, de colorante. genial. Ahora vamos con eso. Sí, Facundo. Ha sido como el de arriba. Que el mío tiene agua todavía. No, Sí, tiene sí. casi la mitad. Mira, ahí no sé si se ve. No, no se ve mucho, pero sí, Profe, profe, pasa, a varios nos ha a mí pasado. le Sí, quedó muy Marco. poquito. Bueno, por De eso, cambio como que le quedó muy poquito. como era probable que les pasara esto que me pasó también a mí, que se demoró en evaporarse el agua más de lo que esperaba, eh, vamos a terminar vamos a hacer la actividad que había pensado, el experimento que había pensado para hoy, lo pasamos para la semana que viene y vamos a ver otra cosa de los experimentos hoy, ¿sí? Relacionado con cristalografía. Pero bueno, quiero arrancar, ¿puede ser? Estaba esperando a ver si se sumaba alguno más, pero se ve que están dormidos hoy, da para seguir durmiendo, hace frío, ¿o no? Yo ni me levantaba. Sí. Podría hacer un día. Bueno, entonces, avisos coloquiales. Primero que nada, es probable que no lleguemos a terminar lo que quiero que hagamos hoy antes de que se corte. Así que les voy a pedir que si se nos corta la clase, volvamos a entrar al mismo link, ¿sí? Para poder cerrar. ¿Se entiende? Profe, se le está cortando mal la grabación. La grabación. Bueno, no sé. Eh, Bueno, vamos a empezar con lo primero. Lo primero era ver esto, de que la idea era que el agua en el plato se hubiera evaporado y a varios de nosotros nos pasó de que no se terminó de secar, no se terminó de evaporar el agua, ¿sí? ¿Por qué quedó la sal solamente? ¿Alguno puede No decirme? sé. ¿Se evapora la sal? La sal no se evapora. Ajá. ¿Siempre o solo a temperatura ambiente? Mm, no, siempre. Y en realidad, la sal, si uno la somete a temperaturas altas, Ah, no, muy claro, altas, pura temperatura ambiente. capaz que cambie de estado a estado líquido o sólido. La verdad que no sé eso, habría que averiguarlo. Pero sí a temperatura ambiente el agua se va a evaporar y la sal no. ¿Sí? Entonces toda la sal que estaba acumulada ahí disuelta en el agua, se va a ir concentrando y se va a ir cristalizando o recristalizando, que se llama, que es esto que hemos ido viendo, de que se van como aglutinando los granitos de sal. ¿Sí? La idea era que hiciéramos un proceso de cristalización, para lo cual había que sembrar semillas. Se habla de semillas de cristales con estos granitos chiquititos que nosotros hacemos y los tenemos que poner después en una solución saturada para que sigan creciendo. La idea es que generemos un cristal más grande de sal, más grande incluso que la sal gruesa. ¿Vieron que la sal gruesa es más grandecita? Por eso es gruesa.
Vieron que se matan a veces para ponerle los nombres a las cosas, ¿no? Sal gruesa, sal fina. Estoy chistonta. Sal semigruesa fina. Claro, estoy chistonta hoy, ríanse un poco. Yo tuve problemas con el Zoom porque se me detuvo y tuve que salir. Sí, sí, no hay problema, a veces pasa. Sope. Bueno, entonces, como eso lo vamos a hacer la semana que viene, guarden todos los materiales que habían preparado para hoy y la semana que viene los vamos a volver a preparar, pero lo vamos a usar, cosa de que todos tengamos, que no les pase esto que me pasó a mí, que les falta un día para que se termine de secar. ¿Se ve ahí? ¿Cómo todavía tiene agua? ¿Lo ven? Sí. Aún así se pueden ver los granitos. Ay. ¿Cómo? Empiezo a pensar que esto es una pérdida del tiempo. ¿Para qué? Y bueno. Entonces se me ocurrió que esta semana les podría dar, relacionado con esto, un problema. Y voy justo ahora a abrir. No me digas que vamos a estar en matemática. No, un problema de química. ¡Ya la oveja! Voy a compartirles. No pensé que la autoró. Uy, Nay me estaba queriendo entrar. Voy a compartirles una... acá. Resulta que el problema dice así: ustedes fueron a un cumpleaños de unos primos y se encontraron con que la tía había hecho, a ver si le puedo ampliar. Ahora no. ¿Ese es el problema? Bueno, la tía había hecho estos chupetines. No lo estoy pudiendo ampliar, esto es un problema. Lo mismo en la página la tienen en el aula. En la tarea que publicaste. Sí, yo la vi. Sí. Bueno, tienen estos chupetines, que por supuesto estaban muy ricos, igual que todos los chupetines, pero a ustedes les llamó la Ay, ya me atención están porque dando ganas de comer. era un montón de cristales, no era el chupetín redondito ese o el pico dulce que comemos siempre, sino que este tiene una forma muy particular. Y entonces se preguntaron cómo había hecho, de dónde los habían comprado, y resulta que les cuentan que en realidad la tía los había hecho, ¿sí? Y entonces... Con razón, la tarea creo que se llama algo parecida. Los a la invita de la chupetina de la tía. tía, sí. Sí, algo así. Bueno, entonces, la idea es que averigüen cómo se hacen esos chupetines, ¿sí? Y por qué se forman esos chupetines así. ¿Se Porque entiende? los ponen en un molde. Estamos hablando de cristalización, no estamos trabajando con moldes, ¿sí? Pero está bueno porque hay mucha información sobre eso en internet, y por ahí les pinta y se ponen a hacer a algunos. Si llegan a hacer a algunos, por favor compartan en el muro del aula las fotos y cuenten a ver qué tal salieron, ¿sí? Pero eso es para hacerlo solo con la madre o el padre al lado, o un hermano mayor, algún adulto, digamos, al lado, porque requiere usar fuego, ¿sí? ¿Se entiende? No. ¿No? La propuesta es que averigüen cómo se hacen esos chupetines. Esa parte sí la entendí yo. Bueno, y si los llegan a hacer en su casa, con la familia ayudándoles, porque esto no se puede hacer solo, porque implica usar la cocina, si los llegan a hacer, compartan una foto en el muro, así nos vamos enterando. ¿Les parece? Sí. Sí, me parece buena idea. Bueno, ¿y el resto?
Algunos están mirando la cámara, otros están en cualquiera, como si fuera una clase normal, digo, pero al menos contesten haciendo de cuenta de que están prestando atención. Bien, bueno, por un lado lo de química, entonces vamos a prepararnos para la semana que viene. Genial, Coti, aunque sea una manito así, gracias. Vamos a prepararnos para la semana que viene para empezar a sembrar esos cristales que estamos haciendo ahora en el plato. Para eso estaría muy bueno que pudieran Profe, tener... ¿los cristales tenemos que sembrarlos en una maceta o...? No, lo vamos a hacer la semana que viene y vas a ver, Matías, cómo se hace eso, cómo los separamos y cómo los cultivamos, y va a ser en agua salada también. ¿Sí? No, porque yo no estaba recién esa parte, por eso no Está escuché. bien, está bien. Va a ser en el agua salada, tampoco se los dije a eso. Bueno, dicho esto, les voy a pedir que, aparte de los materiales que van a traer para la semana que viene, vieron que yo preparé el agua salada y lo dejé reposar y les mostré que se volvía turbia. ¿Vieron la turbidez ustedes? Son Yo no muchas me cosas acuerdo. turbias ya de esta vida. No, yo no lo noté así, digamos. ¿Se Turbia. acuerdan que les dije que había que preparar primero el agua con sal hasta que ya no se disolviera más sal, que empieza a quedar un poquito de sal abajo, pero además el agua se vuelve como turbia, como con suciedad? ¿La alcanzaron a ver a algunos? No. ¿No, Yo- Nubia? Sí, ¿Y el profe. resto? ¿Lo pudiste ver, Mía? Genial. ¿Se acuerdan que yo les conté que eso es una cobertura que se le hace a la sal para que no se pegote en el salero? Y que para este experimento se lo tenemos que sacar. Así que lo que van a hacer es preparar de nuevo esa agua con sal, que se llama agua saturada. ¿Qué quiere decir saturada? Quiere decir que en el líquido que preparamos no entra más sal, no se puede disolver más sal. Toda la sal que le pusimos la saturó, no soporta más sal que esa, ¿sí? Entonces lo que van a hacer es preparar agua saturada en sal para la semana que viene. La van a dejar reposar, cosa de que toda esa suciedad se asiente en el fondo y podamos usar solo el agua limpia, que se llama sobrenadante, que es el agua con sal, pero eso lo tienen que preparar el mismo día más temprano o la noche anterior, ¿sí? ¿Se van a acordar? Sí. Me voy a poner ¿Qué, de profe? payaso acá a ver Profe, si ¿qué me tenemos que contestan. hacer con el plato de agua que le El pusimos? plato lo vamos a terminar la semana que viene sacando algunos granitos de esa sal, algunos de esos cristales, y los vamos a poner en un frasco y le vamos a agregar agua, el agua ya saturada. Y vamos a ver qué es la forma de cultivar los cristales, ¿sí? Bueno, Como eso no lo puedo hacer profe, ahora porque no tengo cómo mostrarles, porque todavía no se secó mi plato, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Todavía no deja, no puede el autor. Vuelvo a decir lo mismo. La semana que viene vamos a hacer esta siembra de cristales porque hoy a varios no se les ha secado el plato. Y yo no lo puedo mostrar tampoco porque mi plato no se secó. Entonces no tengo forma de sacar los cristales para mostrarles, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer la semana que viene. ¿Se entiende, Marcos? profe, pero ¿cómo hago con mi plato de que ya se está por acabar todo el agua? Lo dejas así, que se seque bien, ¿sí? Y lo preservas, de última tápalo para que no se llene de tierra, ¿sí? Que no se caigan los sedimentos ambientales. Y
una vez que se seque lo tapas, porque si lo tapamos antes en realidad lo que pasa es que no se evapora el agua, ¿sí? Entonces, una vez que se seco lo Sí, tapan y lo gracias. preservan. La semana que viene lo traen al aula, ¿sí? ¿Sí? Hay que tener más aula. Esta es un aula. Sí, sí. ¿Estamos? Sí. Bueno. Vamos a pasar a otra cosa ahora que es importante. Saben que, porque ya les avisaron en la reunión de padres la semana pasada, que a partir de ahora soy su profe de biología. ¿Sí? Ya lo sabemos. Bien. Yo hubiera querido empezar antes, pero cuestiones administrativas no lo permitieron. ¿Sí? Me encanta esa idea. Hoy, bueno, gracias. Hoy les armé el aula de biología, porque el aula vieja de biología no tenemos acceso. No tengo acceso yo para poder subirles tareas ahí, por ejemplo. Así que los cargué a todos con sus mails en el aula nueva de biología, ¿sí? Y les propuse una actividad, que es la que vamos a iniciar hoy, ¿sí? La idea es que hagamos, ya algunos saben porque yo algo les conté, que vamos a experimentar, ¿sí? Vamos a experimentar, pero ya no con cristales, porque ahora estamos en biología, y vamos a experimentar con plantas, que son más fáciles de experimentar que con animales. Se imaginan que no podemos hacer experimentos con su perro, o con una rata de laboratorio, o con cosas así. Yo no voy a hacer experimentos con animales. No, por eso vamos a trabajar con plantas. Entonces, la Esa idea me idea, gusta más. la idea es resolver una pregunta. ¿Alguno me puede decir si una semilla es un ser vivo? Ah, no sé. Y sí, profe, o sea, si Sí. una semilla la planta sí podría ser, porque de eso da Sí, la bro, planta. sí, se vivo la semilla. ¿Y por qué dicen que es un ser vivo? ¿Qué les hace decir eso? Porque es de ahí de donde nace la planta. Y la planta es un ser vivo. Ajá. Porque gracias a la semilla nace la planta. Porque si no Sí, tuviera la profe, porque semilla. se reproducen. ¿Las plantas de las semillas se reproducen? Sí, No es un ser vivo Bien. tener la semilla porque no respira, no hace la dan función de la frutos. Más fuerte, Coti. que para mí no es un ser vivo la semilla porque todavía no respira, no nada, no se alimenta. Muy interesante el planteo de todos. Ahora, si yo no supiera la respuesta a esa pregunta, tendría que pensar en, eh, en una serie o sea, tendría que hacer una investigación científica para probar si es un ser vivo o no una semilla, ¿sí? Y la verdad que no se me ocurre cómo hacer. ¿Se les ocurre cómo podríamos probar que una semilla es un ser vivo o no es un ser vivo? ¿Qué No. características tienen los seres vivos? Si tienen carne, pueden hablar y caminar. Y también pensar, tener Nacen, sentimientos. crecen, se reproducen y se mueven, profe. Sí, eso. Nacen, crecen, se reproducen y se mueren. Ajá. Sí, como esto de acá. Algo, sí, como los gatos. ¿Alguien tiene otra idea? Porque han tenido biología en primer año y parte en segundo y han visto varias cosas. ¿Qué otras características tienen los seres vivos? Se alimentan también y se relacionan. Muy bien, se alimentan y se relacionan. O sea, estoy retomando las cosas que dijeron. Crecen, se alimentan, se relacionan. ¿Qué más? Sí. Se reproducen, dijeron. ¿Qué otra cosa dijeron que se me escapó? Mueren. ¿Cómo, Nicole? Mueren. Se desarrollan, bien. Mueren, si son seres vivos se mueren.
Bien, Y también lo encarnan, dice. bueno, habría que probarlo científicamente a eso y todavía nadie ha podido, ¿sí? Profe, y también todos los seres vivos están formados por células, pero Bien, todos los seres vivos están formados por células. ¿Qué más? ¿Vieron que sí saben cuáles son las características de los seres vivos? Hay que sacarlas con sacacorcho, pero sí se acuerdan, ¿sí? Bueno, pensando en esas características, ¿cómo podríamos hacer para saber si una semilla es un ser vivo? ¿Qué les parece que podríamos hacerle? Nosotros somos científicas y científicos que estamos mirando una semilla y decimos, ¿y cómo probamos que es un ser vivo? Como científico yo puedo investigar teoría en un libro y también puedo exponer a esas semillas a distintas condiciones para probar si es un ser vivo o no es un ser vivo. ¿Sí? ¿O no? sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué podríamos hacerles a esas semillas para ver si son seres vivos? ¿Qué se les ocurre? No sé. Yo puedo ver, por ejemplo, si No la sé. semilla crece. ¿Plantarlo puede ser, profe? ¿Cómo? No. Bien. Obviamente ahí van a germinar. El proceso por el cual la semilla se despierta y produce una plantita se llama germinación. Han hecho germinaciones en la escuela primaria, ¿no es cierto? ¿Sí o no? No se les pudrieron los porotos. A mí en la escuela primaria se me podrían siempre los Sí, porotos, esos. sí, la cara Por horrible Dios. tenía eso. ¿Vieron? No soy la Sí, los única. porotos. No había forma, porque uno los hacía con los porotos que compraba, que tenía en la casa para cocinar, y esos tienen, literalmente Pica. están 1000 hace años. 10 años en la bolsa. Entonces antes de germinar se podrían los porotos, era una cosa horrible. Bueno, la propuesta es que pensemos eh, en distintas cosas para hacerles a esas plantas que van a germinar de las semillas y que puedan probar estas características de los seres vivos, cosa de que nosotros podamos decir finalmente, bueno, de una semilla nace una planta y una planta es un ser vivo porque reacciono de esta forma ante esta prueba o de esta forma a esta otra prueba, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo se les ocurre que podríamos probar que una plantita responde a los estímulos del medio? Que Facundo creo que dijo eso. ¿Cómo se les ocurre? Mm, ¿No se les ocurre? no, ¿Cómo no. reaccionan ustedes Sí, a los profe. estímulos del medio? Sí, Profe, Marcos. profe, porque si la riego con agua crece. Bueno, pero eso más que Sí. estímulo tendría que ver con la nutrición, digamos. ¿Sí? Un estímulo habría que ver si el agua está a temperatura ambiente o capaz si le pones agua caliente. También, profe, podría ser, depende del día que la regas, o sea, el Profe, pero casi riego. nadie riega las plantas con agua caliente, ¿o sí? ¿Por qué no Sí, las regas con agua caliente? Yo las riego con agua queman, fría. Bueno, no a se veces. queman. Ya nunca las riego, Yo pero también. cuando No, me dice, claro. Bien, no regamos las plantas con agua caliente porque sería lo mismo que vos te regaras a vos con agua caliente. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa a Se quema. nosotros como seres Se vivos quema, cuando nos riegan con agua caliente? Se se quema. quema. Quemamos. Bien, ¿qué les pasará a las plantas? Se quema. ¿Y por qué eso? Por ¿Les el parece que calentamiento empecemos? de la... Sí, Matías, tal cual, se calienta, pero ¿qué se calienta de la planta? Que se Las destruye. hojas.
Las raíces, Y depende, si el agua se le ponemos en las raíces, está Las claro hojas, que, profe. o si se le ponemos en las hojas, se van a quemar las hojas, bien. Pero hay cosas mucho más sencillas para hacerle que echarle agua caliente a las plantas, ¿sí? Hay, por ejemplo, podríamos pensar en qué pasa si a una planta la ponemos a la sombra. ¿Qué le pasará a esa planta? Uy, eh, se Se crecerá un marchita. poquito más. No, no no, no crecer los escucho. tanto. ¿Cómo, Lisandro? No va a Profe, crecer tanto. ¿O sí? O se No puede, ¿no sé. se se puede achicharra? pudrir. Sí, Marcos. Profe, de que si no se achicharra la planta cuando la ponen en la sombra. ¿Con respecto a qué? Mm, ¿Qué pasa? Siempre que nosotros hacemos un experimento, los científicos, tenemos lo que se llama un control, que en este caso sería una planta que está al sol y una planta que la pongo a la sombra. Y entonces las puedo comparar y decir, ah, bueno, el sol le hace mal la quema, entonces esta planta tiene que estar a la sombra, o al revés, o qué sé yo, lo que irá a salir. ¿Se entiende? Siempre tenemos que tener una planta de control y una planta a la que le hacemos cosas. Entonces lo que les voy a proponer para trabajar en este tiempo es que trabajemos con plantitas de lechuga, para los cuales les voy a pedir que compren un paquetito de semillas de lechuga en el vivero, ¿sí? O en alguna semillería si tienen por ahí. Yo ya les había contado a los papás que íbamos a trabajar con esto. Y van a tener que, primero que nada, hacerlas germinar a las plantitas, porque vamos a necesitar trabajar con plantitas, no con semillas, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer es sembrar en un vasito chiquito o en un recipiente chiquito, no tiene que ser un macetón, porque no tiene que ser un macetón, con un vasito chiquito o un recipiente de alguno de esos que por ahí vienen, qué sé yo, con los alfajores. ¿Vieron cuando compran alfajores en el súper? Saben venir con una bandeja de plástico, lo que tengan, no hace falta que sea grande. Le Sí, hacen un sí. par de huequitos para que si hay excedente de agua se pueda salir, le ponen tierra y lo siembran a la lechuga. Fíjense que la lechuga, la semilla de lechuga es tan chiquitita que si ustedes le ponen mucha tierra arriba, se les van a morir las plantas. Lo que hay que hacer es poner las semillas de lechuga y una capita muy, muy, muy chiquita, casi nada de tierra arriba, y se riega y se las deja. Más o menos una semana después ya vamos a tener algunas plantas, ¿sí? Y vamos a poder ir pensando cómo vamos a trabajar, a qué, digamos, qué diseños experimentales vamos a hacer para probar que la semilla esa es un ser vivo, porque no basta con Perfecto. decir que de la semilla viene una planta. Y una vez nomás la tenemos que regar. No, no, eso hay que regarlo, eso hay que mantenerlo húmedo, no mojado, no encharcado, sino húmedo durante todos los días. O sea, todos los días tenés que encargarte de que esté húmedo, ¿sí? Claro. Para la semana que viene, ahora estoy trabajando adentro desde la compu, pero la semana que viene voy a ver si les saco una foto a mi huerta para que vean qué tan grande crecen las plantas en la huerta. ¿Se acuerdan que les había mostrado en un momento dado la huerta mía? Sí. Bueno, ya les voy a mostrar, tengo unas acelgas, así ya. En cualquier momento están listas para cosechar. Pero bueno, la idea es que ahora empecemos a pensar como científicos. Si yo quiero probar que una plantita de lechuga es un ser vivo, ¿qué cosas tengo que hacer? ¿Sí? Y para eso tengo que pensar primero cuáles son las características que definen a un ser vivo. Revisen las cosas que han visto en el año, porque han visto varias cosas con la profe Coti, y han visto varias cosas el año pasado. ¿Cómo se llamaba la profe que tenían el año pasado?
¿De qué? ¿De biología? Sí. Constanza. No, esa es la que tuvieron este año en el primer cuatrimestre. No, El la año profe de anterior, biología. sí, No me acuerdo. Florencia. Florencia Sí, Heredia. Flores. Florencia, bueno. Con ella vieron las características de los seres vivos. Traten de acordarse cuáles son y si no, investiguen. ¿Sí? Y vamos a abrir lo que Profe, se llama un cuaderno de campo. El cuaderno de teníamos campo un libro. tienen Los en el profes libro, y el libro, si tienen un libro del año pasado, también úsenlo. Y si tienen el libro de este año, que espero que sí lo tengan, busquen porque ahí también están las características de los seres vivos y qué implicaría. Y entonces empezamos a pensar lo que se llama un protocolo, ¿sí? Yo en el aula les dejé una orientación de lo que vamos a hacer y les dejé un videíto que no es necesariamente para resolver este problema, pero que sí le muestra más o menos cómo se piensa una investigación científica, ¿sí? Cosa de que lo puedan ir trabajando. Lisandro, vos estás haciendo muestras de... muestras ¿Qué de... hace? Sí, sí, Desde ponele. cámara, probando la cámara. Ponele. Bueno, ¿se entiende entonces? Para biología vamos a trabajar con los experimentos de plantas, para lo cual sí o sí tienen que hacer germinar semillas de lechuga de acá la semana que viene. ¿Sí? Es muy probable que la semana que viene para el martes, para el miércoles, no, esperen, hoy es miércoles y adelantamos biología para hoy un poquito, porque mañana tienen una actividad con los profes de educación física. Nosotros vamos a tener biología los jueves, ¿sí? En el horario de clases de ustedes de biología de los jueves, ¿sí? Que Sí. ya va a estar igual que siempre en el cronograma, todo como siempre nos veníamos manejando con química, va a funcionar con biología. Esa es la semana que viene, ¿no? Claro, para la semana que viene, porque mañana tienen una actividad. ¿Estamos? Bueno, Sí. y la Profe, semana que viene se traen las plantitas a la mesa donde vamos a estar trabajando, así las vamos viendo y vamos evaluando cómo seguimos. ¿Sí? Sí. para el ¿Entendió? jueves. El jueves de la semana que viene volvemos a tener biología, así que si entre hoy y mañana Ah, plantan las plantitas, para el jueves de la semana que viene vamos a tener plántulas, se llaman esas plantitas chiquititas, para empezar a pensar sí. qué vamos a hacer. Y ¿Sí? el miércoles hacemos lo, Y el lo de la miércoles sal. hacemos lo de la sal. Uy, espero que se me Profe, ¿qué día evapore hicimos este la día. semilla? ¿Cómo? ¿De qué día hicimos la semilla? ¿Cómo? ¿De qué día hicimos la semilla? No te entiendo la pregunta. ¿Qué hacemos? ¿De qué día hicimos la semilla? Si las Siembra la conseguí, semilla, perdón. claro, no te entendía las palabras. Si las semillas las tienen porque ya las habían comprado, las siembran hoy. Si las tienen que ir a comprar hoy o mañana, en cuanto las tengan, las siembran. No siembren todo el paquete porque el paquete trae 5 gramos normalmente y 5 gramos de semilla de lechuga son alrededor de 3.000 semillas, ¿sí? Planten 20 o 30 semillitas, que es un puñadito, y eso ya va a ser suficiente, ¿sí? Bueno, voy Porque a si no les va a convertir en salir un jardinero. ramillete. ¿Cómo? Voy a convertir en jardinero. Sí, les va a salir un No, ramillete de ovejero. lechuga, si no. Cállate, Lautaro. Bueno, estamos porque ya se nos corta, ¿sí? Sí. ¿No nos conectamos de vuelta si se corta? En realidad ya No. terminamos. Cualquier duda, yo estoy en el aula toda la tarde hoy conectada a las 2 aulas, ¿sí? Así que entren, miren tranquilos y preguntan por ahí. ¿Les parece? Sí, yo estoy buscando y todavía no me aparece acá. O sea, no Sí. me aparece a mí. Ovejero. ¿El aula? No me Sí, parece. a mí tampoco. Al mail tienen que entrar, si no, porque al mail les debe haber llegado la invitación. Si no, ya les paso.
Sí, el código, profe, para El entrar y... código. Pero es que están adentro ya, en realidad si abren Classroom deberían estar ahí.